Muy buenos días. Nuestro grupo está conformado por Cristian Fernando Quintana, Christopher Pulido y William Villota y Wendy Vanessa Córdoba Quiñones. Les vamos a hablar sobre los aspectos geográficos de la edad antigua. Antes que nada, para hablar de los aspectos geográficos, primeramente quiero hablar sobre qué es la geografía. Entonces, la geografía es la ciencia que estudia los hechos y los fenómenos físicos, biológicos y humanos de la superficie terrestre, atendiendo a las causas que los originan y a su relación con otros hechos o fenómenos. También voy a hablar de qué fue la Edad Media. ¿Sí? La Edad Media, voy a hablar de 3 puntos acerca de la Edad Media. Esos 3 puntos acerca de la Edad Media es uno donde la época histórica que consigue con el surgimiento y el desarrollo de las pirámides o civilizaciones de las civilizaciones de Grecia, Egipto o Roma, entre otras, también conocidas como las civilizaciones antiguas. La segunda es el inicio de el periodo donde está marcando lo que es el surgimiento, que fue de la escritura alrededor del año 4000 años antes de Cristo, que representa también como un fin a la prehistoria como tal. El último punto que es cuando la historia o el sistema histórico de la Edad Media se extiende. El último punto habla de que de acuerdo a que el sistema histórico, la Edad Antigua, se extiende desde el surgimiento de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. Hasta la caída del Imperio Romano, el Imperio Romano de Occidente, donde los invasores bárbaros del siglo V abrieron una duración para los 1500 años acerca de la caída de este imperio. Les voy a hablar ahora de la geografía en la Edad Media. Tenemos en la geografía de la Edad Media 5 puntos, los cuales los desglosamos así. El primer punto, donde se habla de lo que son las antigüedades de las civilizaciones que a lo largo del recorrido iniciaron lo que fue los espacios con fronteras, ¿sí? Localidades de la frontera donde exploraron diferentes costas del mar Mediterráneo y el mar africano. ¿Sí? La segunda nos habla de lo que es que los griegos también exploraron. Ellos que exploraron regiones y realizaron tratados y realizaron lo que fue mapas. En la tercera tenemos lo que son los primeros geógrafos. Esos primeros geógrafos que hicieron, recopilaron información para ellos y utilizaron esa información para la observación y el trabajo del campo. La cuarta es que las primeras descripciones del espacio constituido que tuvieron como única herramienta fue determinar el camino que cruzarían y las rutas y los comerciantes para las estrategias militares que se daban en ese tiempo. El quinto y el último. Buenos días para todos. Voy a continuar hablando un poco más sobre la antigua, particularmente sobre su origen para comenzar. Debo decir que la antigua, simplemente la antigüedad, fue el periodo de la historia en la que aparecieron las primeras sociedades en el mundo dentro de la división que se ha establecido. ¿Listo? Esa etapa siguió a la prehistoria. También debo decir que el hito que marcó el cambio de la histórica fue la invención de la escritura, alrededor del año 4000 a.C. Su final se ha marcado con el fin del Imperio Romano de Occidente, y este dio paso a la Edad Media. También debemos de decir que en sus inicios las sociedades primitivas humanas comenzaron a asentarse en zonas propicias y así dejaron de ser nómadas y buscaron terrenos fértiles y ricos para asentarse. De esta manera aparecieron las primeras poblaciones. Continúo hablando sobre la división de la Edad Antigua.
comenzando con el Antiguo Oriente, debemos de decir que abarca el área geográfica formada por África y Asia, donde surgieron las sociedades como la civilización egipcia, la civilización mesopotámica, como también los fenicios y persas. Siguiendo con la antigüedad clásica o el este, debemos de decir que cuenta con la participación de griegos y romanos. Con la excepción de Mesopotamia, las demás civilizaciones se desarrollaron a orillas del mar Mediterráneo. Por último, debemos agregar que el término clásico fue adoptado en virtud de la influencia cultural greco-romana, la cual en esta sufrían los historiadores europeos de la época moderna, buscando afirmar una afinidad entre los periodos históricos distintos. Le voy a hablar de Cateo de Mileto, 550 años de Cristo. Este fue un historiador griego. Lo primitivo de su método histórico se clasifica en logógrafos, historiadores y cronistas griegos anteriores a Heródoto. Es predecesor de la geografía y la cosmografía. Describe las características del universo en forma de mapas, combinando elementos de la geografía y la astronomía. Erastótenes, 276 años antes de Cristo, fue un matemático, astrónomo y geógrafo griego. El principal motivo de su celebridad es la determinación del tamaño de la Tierra, inventando un método trigonométrico, además de tener la noción de la latitud y la longitud. Es conocido como el padre de la geodesía. La geodesía es la ciencia que estudia la forma, dimensiones de la Tierra. Esto incluye la determinación del campo gravitatorio externo de la Tierra y la superficie del fondo oceánico. Muy buenos días a todo el auditorio. Para hablar un poco de la historia de Oriente, necesariamente tenemos que abordar a un personaje muy importante como fue Estrabón. Fue un personaje que marcó la historia en esta etapa pues de la historia, donde aprovechó la paz romana para viajar pues por el río Negro y también por la península ibérica, para aprovechar y explotar pues los recursos naturales, y limitando con Etiopía y Etiopía para conseguir los objetivos y desarrollar nuevas ideas que permitieran que la humanidad siguiera avanzando en la historia para hacernos una serie de aportes muy importantes a la humanidad. Ahora bien, por otro lado tenemos a Ptolomeo, que marcó la historia de Oriente, un personaje muy importante que vivió entre el siglo I y II, vivió entre los años 127 y 145, fue astrónomo, actividades que en esa época estaban íntimamente ligadas, también geógrafo matemático, como divulgador de la ciencia astronómica de la antigüedad. Se dedicó a la observación astronómica en Alejandría en la época de los emperadores Adriano y Antonio Pío. Un personaje que le hizo grandes aportes a la humanidad, que su obra en la actualidad reposa en la famosa biblioteca de Alejandría, como anteriormente lo dije, y la humanidad puede apreciar todos estos aportes importantes que realmente dejaron un hito en la sociedad que actualmente desarrollamos. Empezar a hablar de un tema mucho más específico en relación a lo que dijeron mis compañeros de los aspectos geográficos de la Edad Antigua. Vengo a hablarles de Mesoamérica como tal. Mesoamérica, bueno, debemos entender que es una región cultural y geográficamente hablando que comprende áreas desde
el sur de México, Nicaragua, Honduras e incluso El Salvador. ¿Listo? Entonces esas áreas obviamente tienen gran trascendencia en el tema de la relevancia en el desarrollo de la cultura de la humanidad, que tocaremos mucho más adelante. En aspectos geográficos debemos entender que esta se caracterizó por dos grandes cadenas montañosas que en su época se llamaban la Sierra Madre Occidental del Este y la Sierra Madre Oriental del Oeste como tal, en donde esas comprendían un recorrido desde el norte de México hasta Centroamérica como tal. Digamos que la relevancia o el protagonismo de estas cadenas montañosas vinieron a ser lo que son esas barreras geográficas que influenciaron en el desarrollo tanto cultural, comercial e incluso en la biodiversidad genética como tal. Mesoamérica como tal presenta una gran diversidad de ecosistemas y de paisajes que desde el año de 1200 a.C. Empezaron a desarrollarse culturas y con características propias, las cuales fueron llegar a centros urbanos que ya estaban establecidos como tal para empezar a tratar el comercio dentro de estas mismas comunidades. Entonces, ya les dije anteriormente que Mesoamérica estaba principalmente rodeado o catalogado con montañas al este y al oeste y con valles y climas pues variados dependiendo de la ubicación. Tenemos desde el cálido húmedo en las zonas bajas hasta el frío en las altas cumbres como tal. Bueno, debido a que no existían como grandes ríos en las zonas, los habitantes principales del valle dependieron del ecosistema del lago Texcoco. Los teltecas, que fueron estos, se dirigían al valle del norte, donde se extiende la zona, por así decirlo, costera del Golfo de México, en donde una llanura con bosques tropicales cubierta de lagos, ríos más no tan grandes como el río Texteco, fundaron centros urbanos en la ventana de la llanura costera del Pacífico en el valle de Totseca. Ya como tal, otra comunidad muy catalogada en esta Mesoamérica, los zapotecas fundaron la ciudad del Monte, en donde zona de bosque que habitaban como especies como el jaguar, el puma, gran variedad de aves, ciervos, y ya los mayas, que fueron los principales, se fueron extendiendo desde las tierras bajas que se caracterizaban por abundante precipitación y clima cálido, hacia las montañas de tierras altas en el centro de la selva selvática de la península de Yucatán. Entonces tenemos que esto presentó una gran precipitación debido a la falta de ríos, de los habitantes en la zona pues dependían mucho del agua de pozos naturales, de cuando llovía, y pues los llamados cenotes, los pozos llamados cenotes. Como otro aspecto súper importante en relación a la geografía de la Edad Antigua es que tenemos a Mesopotamia, que la cual fue considerada como la cuna del Renacimiento, o bueno, la cuna de la civilización que se crearon, en donde se crearon las primeras formas de políticas organizadas como tal. Y dentro de esta Mesopotamia pues primordialmente tenemos lo que es Egipto, Grecia y Roma. Egipto básicamente se desarrolló geográficamente hablando en el río Nilo, con la unificación del río Nilo en la parte superior e inferior, en donde esta se caracterizó como tal por la escritura, el desarrollo de pergaminos y pues todo este tipo de cosas. Mediante el año de 300 años antes de Cristo se empezó a generar estas formas de escritura, de dialecto, y obviamente pues por la construcción de pirámides como tal. También tenemos Grecia, que fue considerada la cuna de la cultura occidental, puesto que fue primordial para la filosofía, ámbitos como la filosofía, el arte y la política, que fueron surgiendo a medida que la civilización fue avanzando. Entonces también tenemos ahora lo que vendría siendo Roma, que básicamente Roma sin duda pues ha sido una de las más importantes en los aspectos de cultura, lo que venimos a conocer como la etapa prehistórica en la humanidad como tal de la Edad Media. Con la caída del Imperio Romano pues se puso finalidad a la antigua como tal y desaparecieron los imperios pues para dar paso ahora sí como a esas organizaciones más pequeñas que las denominamos como feudos. Entonces Mesopotamia pues fue regente como en temas de arquitectura, de organización e incluso de sus propias leyes, que ahora son muy importantes en toda Europa. Y pues todo esto fue gracias al desempeño mediterráneo pues de Mesopotamia como tal.